Hola, en esta ocasión vamos a hablar de vicios del lenguaje. Los vicios del lenguaje son aquellas formas de construcción o empleo de vocabulario inadecuado que pueden dificultar la interpretación correcta de un mensaje. Involucra tanto la dicción como el vocabulario, pues comprende todos los factores que alteran el flujo normal de la comunicación. Existen muchísimos vicios del lenguaje. En esta ocasión solamente hablaremos de algunos. Anfibología. La anfibología es el doble sentido de la palabra. Esta oscuridad en la expresión puede dar más de una interpretación. Por ejemplo, medias para señoras de algodón. ¿Existen señoras de algodón? Y tenemos diferentes expresiones con más de una interpretación. Y el burro de Peña. Bueno, según los análisis, usted no tiene nada de gravedad. ¿Se refiere a algo grave o a que puede volar? Arcaísmo. Son las frases o expresiones que cayeron en desuso. Por ejemplo, vuestra excelencia, y ahora se dice su excelencia. O tenemos más ejemplos. ¿Alguien ha visto mis anteojos? Ya no se usa esa palabra. Por eso decimos que es anticuado o es un uso de un arcaísmo. Tendremos que desfacer estos entuertos. Lo correcto sería: tendremos que deshacer estos agravios. Hay muchas palabras que han caído en desuso. Tal es el caso de aiga. Anteriormente sí era utilizado, pero hoy ya no podemos utilizarlo. Algunas otras expresiones se siguen utilizando en poblaciones más apartadas de las ciudades. Por ejemplo, la expresión ansina para decir así, como algunas otras. Barbarismo. Este vicio consiste en pronunciar o escribir mal las palabras. Los barbarismos se pueden deber a faltas de ortografía, escribir zanahoria sin la H, errores en la acentuación, como decir canción en lugar de canción. Y fíjense cómo estos errores en la acentuación no nada más es a la hora de escribir, también se identifican como barbarismo a la hora de hablar y pronunciar la palabra con un acento mal colocado. Como cuando decimos, esto de aquello se diferencia, lo correcto es decir, se diferencia, pero usualmente se escucha que la gente diga se diferencia. Y eso está mal, es un barbarismo, por un error en la acentuación. También se debe a cambios en las letras. No es correcto decir monstruo, lo correcto es decir monstruo. O por el uso de vocablos impropios. El equipo gana de 5 puntos. Se debería utilizar por. El equipo gana por 5 puntos. Este uso incorrecto de las preposiciones es un barbarismo. Extranjerismos innecesarios. Es muy chic en lugar de elegante. Pero así como los barbarismos también se pueden hacer por el uso de extranjerismos innecesarios, también tenemos otro vicio del lenguaje que se conoce así, extranjerismo, que es un uso innecesario de una voz, una frase o un giro de un idioma extranjero. Y tenemos varios ejemplos en pantalla. Siempre va a ser preferible buscar la palabra o la expresión en español para referirnos a lo que queremos decir. Queísmo. El queísmo es el uso incorrecto de que sin la preposición de. Por ejemplo, llegó la hora que me lo digas. Eso es un uso incorrecto. El uso correcto sería llegó la hora de que me lo digas. No cabe duda que María lo recibió. Lo correcto sería no cabe duda de que María lo recibió. También podemos guiarnos por lo que dice en la parte de abajo la imagen. Cuando usemos de, podemos sustituir la oración subordinada por eso. Podemos decir, me alegro de eso, en lugar de me alegro de que estés bien. Si no podemos sustituirlo así, entonces quiere decir que nuestra expresión está mal.
Cosismo. Es un vicio de construcción que consiste en abusar del uso de la palabra cosa por pobreza de vocabulario. Por ejemplo, el altruismo es cosa rara. Está a cosa de 100 kilómetros. Eso es incorrecto. Lo correcto sería está aproximadamente a 100 kilómetros. Ahí nos faltó conocer esa palabra que es aproximadamente. Pleonasmo. Es el empleo de palabras innecesarias. Es la repetición sin sentido de un mismo concepto con palabras sinónimas o con frases análogas. Por ejemplo, el niño subió para arriba y luego bajó para abajo. Es innecesario decir para arriba o decir para abajo. Al decir subió, ya sabemos forzosamente que implica un arriba. A mí personalmente me parece que el problema eres tú. Es innecesario usar tantas palabras cuando podemos decirlo de manera más sencilla. Me parece que el problema eres tú. Y con esa expresión ya está implicando todo lo demás que pusimos ahí de manera innecesaria. Y vemos un ejemplo en la prensa. Tiran cadáver muerto ya fallecido de un difunto. Todo lo que vemos ahí es pleonasmo. También se le conoce como redundancia. Solecismo. El solecismo es un vicio del lenguaje que consiste en construir una oración incorrectamente con errores sintácticos. Los solecismos se pueden originar por errores de concordancia. Ejemplo, hacen años que no lo hago. Lo correcto sería decir hace años que no lo hago. O por mal empleo de preposiciones. Ejemplo, de conformidad a lo establecido. Lo correcto sería de conformidad con lo establecido. Se debe de evitar el uso de solecismos ya que dificultan la comunicación y denotan un uso vulgar del lenguaje. La palabra solecismo proviene del griego soloikismo, que significa falta de reglas en el idioma o habla incorrecta. Otro vicio del lenguaje es pobreza léxica. La monotonía o pobreza léxica es un vicio del lenguaje que consiste en el uso de un vocabulario poco variado e impreciso. Es más o menos como cuando nos quedamos sin palabras, pero no por sorpresa o por asombro, sino porque no contamos con el vocabulario suficiente. Y eso muchas veces se debe a que leemos poco. Cacofonía. La cacofonía es un vicio del lenguaje que consiste en repetir los mismos sonidos en palabras próximas, provocando un efecto desagradable al oído. Veamos el ejemplo en la prensa. Lulú, una ópera fatal y atonal en el Teatro Municipal. Noten cómo ese al no se oye correcto.